Ahora mismo estás sintiendo algo. Quizá un cosquilleo en la nuca, un zumbido que creías que era el silencio, la presión de la lengua contra los dientes. Ahora imagina que esa sensación no desaparece nunca. Te pido algo esta noche. Baja la luz, ponte los auriculares y escucha esto a solas si puedes. Lo que vais a oír son 5 relatos de 5 personas que sintieron algo completamente normal. Un picor, un zumbido, una presión, un latido, un olor, y ninguna volvió a sentir su cuerpo igual. Y una advertencia. Mientras escuches estas historias, vas a sentir cosas, cosquilleos, presiones, tu propio pulso. Es normal, probablemente. Nos vamos hasta un hospital comarcal en el norte de España. De esos hospitales pequeños, con pasillos largos y luz que zumba, donde el turno de noche es largo y el silencio pesa. Sara, nombre ficticio, tenía 26 años. Primera semana de residencia en dermatología, turno de noche. Me escribió hace unos meses un mensaje largo, demasiado largo, detallado de una forma que solo se escribe cuando necesitas que alguien te crea. Me dijo que lo que le ocurrió empezó un martes de noviembre, a las 3 menos cuarto de la madrugada, cuando la ambulancia trajo a una mujer. No tenía identificación. No había nadie con ella. La etiquetaron como paciente no identificada. El informe de la ambulancia decía trauma craneal severo. Y severo se quedaba corto. Sara la describió así. El cráneo estaba roto. No fracturado. Roto. Como porcelana que has dejado caer. Pero lo que realmente la perturbó no fue la herida. Fue que la mujer estaba despierta, completamente consciente, con los ojos abiertos, mirando al techo, sonriendo. Sara empezó a suturar, limpiar, evaluar, trabajo mecánico. Pero mientras cosía, la mujer giró la cabeza, la miró directamente y movió los labios. Sara se acercó. ¿Crees que sigo siendo guapa? Y su sangre olía, no a sangre, a algo podrido, metálico, como un grifo viejo en una casa abandonada. Sara terminó de suturar sin responder, porque no sabía qué contestar a una mujer con el cerebro visible que se preocupa por su aspecto. Tres noches después, alarma de la habitación 6. Sara corrió por el pasillo, abrió la puerta y lo que vio... La paciente estaba sentada en el suelo, descalza, bata abierta. Se había arrancado la piel del antebrazo izquierdo, de un tirón. La piel colgaba como papel tapiz viejo despegándose de una pared húmeda. Debajo, músculo, rojo, brillante. Pero no estaba gritando. Estaba rascando
rascando el hueso con las uñas, metódicamente, como quien rasca una etiqueta de un bote. Haz que pare de picar. Está debajo. Esa noche, en su piso, Sara sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo, leve, como cuando un pelo suelto te roza la nuca. Lo ignoró. Estrés, cansancio, primera semana de residencia, normal. Pero a la noche siguiente el cosquilleo seguía ahí, y a la siguiente. Y ya no era un cosquilleo, era un ardor, una sensación de movimiento, como si algo se desplazara entre la piel y el cráneo. Algo pequeño, algo vivo. Se miraba en el espejo, no había nada. Se palpaba, nada. Pero la sensación estaba ahí, constante, creciente, como una nota aguda que nadie más puede oír. Entonces empezaron los sueños. En el sueño, Sara estaba sola, en una habitación blanca, y se descosía la cabeza. Tiraba de la piel del cuero cabelludo y se abría como una cremallera, sin dolor, sin sangre. Debajo, cosas, moviéndose, rápidas, innumerables. No podía verlas con claridad, solo sentirlas. La picazón solo para cuando llegas lo suficientemente profundo. Y en el sueño, Sara se rascaba el cerebro, directamente, con los dedos. Y no dolía. Aliviaba. Un domingo por la mañana, Sara despertó en la bañera. Agua fría. Se tocó la cabeza. Afeitada. Completamente afeitada. No recordaba haberlo hecho. Maquinilla en el suelo. Sangre seca bajo las uñas. Y en el espejo del baño, empañado, un mensaje, escrito con el dedo, con su propia letra. Más profundo. Me dijo que lo peor no fue ver el mensaje. Lo peor fue que no gritó, no lloró. Se miró la cabeza afeitada en el espejo y sintió algo parecido a alivio, porque sin pelo podía rascarse mejor. Sara sigue trabajando en el hospital. Siempre lleva gorro quirúrgico. Dice que es por higiene. Sus uñas están desgastadas hasta la carne viva. Dice que es por el lavado de manos constante. Pero de madrugada, los celadores escuchan un sonido que viene de la sala de descanso. Rítmico, constante. Alguien rascando, rascando. Y lo peor es que Sara ya no intenta parar, porque ha descubierto algo. Que la paciente tenía razón. La picazón solo para cuando llegas lo suficientemente profundo. ¿Has sentido algún cosquilleo mientras escuchabas esto? Bien, no te rasques. Nos vamos hasta Asturias. Un hospital comarcal entre montañas. De esos donde de noche solo quedan las urgencias, 2 enfermeras y el silencio. Mucho silencio. Elena, nombre ficticio, llevaba 14 años de enfermera. Turno de noche. Siempre turno de noche. Me dijo que después de tantos años desarrollas un sexto sentido para saber cuándo algo está mal. Y aquella madrugada de enero, cuando la ambulancia trajo al hombre de la cuneta de la AS-17,
Elena supo que algo estaba mal antes de verle la cara. No tenía documentación, no tenía heridas, no tenía nada que explicara por qué estaba tirado en una cuneta a las 3 de la madrugada en pleno invierno. Pero tenía algo roto, algo que no se veía en las radiografías. Los 2 tímpanos estaban perforados, pero no de fuera hacia adentro, como en una explosión o un golpe. Estaban reventados de dentro hacia afuera, como si algo hubiera empujado las membranas desde el interior del cráneo. El hombre estaba completamente sordo, pero no se quejaba del dolor, se quejaba del silencio. Repetía una frase una y otra vez, con la cadencia de alguien que por fin ha encontrado paz. Por fin se ha callado. Sonreía mientras lo decía. Elena le puso el fonendoscopio en el pecho y entre los latidos del corazón escuchó algo, un sonido intercalado, un zumbido, grave, continuo, como una frecuencia eléctrica. No venía del corazón, venía de todo el cuerpo, como si el hombre entero estuviera vibrando. Esa misma noche, al salir del hospital, Elena lo oyó. Un zumbido, tenue, como el ruido que hace la televisión cuando está encendida sin sonido. Lo atribuyó al cansancio, a los fluorescentes del hospital, a la calefacción vieja. Pero el zumbido no se quedó en el hospital. La siguió al coche, la siguió a casa, la siguió a la cama. Se intensificaba en el silencio, como si se alimentara de la ausencia de otros sonidos. Probó tapones, auriculares con ruido blanco, pastillas para dormir. Nada funcionó, porque el zumbido no entraba por los oídos, venía de dentro. En los días siguientes, el zumbido adquirió textura. Ya no era un tono plano, tenía capas, modulaciones, casi como sílabas superpuestas en un idioma que no existe. Elena se descubrió a sí misma inclinando la cabeza, tratando de descifrar lo que decía, como cuando intentas escuchar una conversación en la mesa de al lado en un restaurante ruidoso. Pero lo más inquietante fue cuando descubrió que el zumbido se movía. Inclinaba la cabeza a la derecha y el tono subía. A la izquierda bajaba, como si lo que producía el sonido estuviera suelto dentro de su cráneo y la gravedad lo desplazara. Mercurio rodando por un laberinto de hueso. Tres semanas. Elena consultó a 2 otorrinos. Audiometrías perfectas. Resonancia limpia. Puede ser tinnitus por estrés, le dijeron. Le recetaron ansiolíticos. Pero Elena sabía que no era tinnitus. El tinnitus es un pitido constante, un gruido de fondo. Lo que ella escuchaba reaccionaba. Cambiaba cuando se movía. Se intensificaba cuando prestaba atención. Se modulaba cuando hablaba, como si algo dentro de su cabeza estuviera escuchándola a ella. El sueño desapareció. Las noches se convirtieron en vigilia ininterrumpida, porque de noche, sin otros sonidos, el zumbido era ensordecedor. Elena fue a buscar al hombre de la cuneta. Lo encontró en planta, sentado en la cama, leyendo un periódico en silencio, un silencio que ahora era real para él, porque ya no oía nada. Cuando Elena entró, el hombre levantó la vista, la miró, vio las ojeras, la cabeza ligeramente inclinada, la mandíbula tensa, y sonrió, no con burla, con compasión, la compasión de alguien que reconoce un dolor que él ya ha dejado atrás.
Lo aguanté 8 meses. Elena preguntó, con la voz rota. ¿Qué hiciste para que parara? El hombre se señaló los oídos, las perforaciones, costras cicatrizadas donde antes había membrana, y dijo algo que Elena me transmitió palabra por palabra, porque no ha podido olvidarlo. Hice lo que tendrás que hacer tú, pero no funciona del todo. El zumbido para. Sí, por fin para. Pero lo que queda después es peor, porque en el silencio, por fin puedes oír lo que está diciendo. Elena se quedó inmóvil, porque en esta última semana, entre las capas del zumbido, ella también había empezado a distinguir palabras, y lo que decían tenía sentido, y eso era lo más aterrador de todo. ¿Estás escuchando con auriculares? Bien. Presta atención a lo que suena entre las palabras. Nos vamos hasta un pueblo de Ciudad Real. La Mancha Profunda, llanura, silencio. Un centro de salud con un dentista de guardia que atiende urgencias nocturnas. Un sitio donde normalmente lo peor que ves es una muela rota. Normalmente. Javier, nombre ficticio, llevaba 6 años haciendo guardias dentales. Me escribió un correo que empezaba con una frase que no he podido olvidar. Necesito que alguien más sepa esto, porque los dentistas con los que he hablado no me creen, y los que me creen no quieren hablar de ello. Todo empezó una noche de marzo. Una mujer joven entró en su consulta. Se sujetaba la mandíbula con las 2 manos. Dijo que le dolían las encías desde hacía semanas. Presión constante, como cuando erupciona una muela del juicio, pero en toda la boca. Javier le pidió que abriera la boca. Exploró. Encía hinchada en toda la arcada, superior e inferior. Presionó con el explorador dental y notó algo que hizo que se le secara la boca. Superficies duras, debajo del tejido, en toda la mandíbula. Pidió una panorámica y la radiografía mostró algo que no aparece en ningún libro de odontología. Una segunda fila completa de dientes, formándose detrás de la primera, empujando hacia adelante. Pero aquí viene lo que realmente perturbó a Javier. No eran dientes malformados, no eran quistes, no eran tumores. Eran dientes perfectos, forma normal, raíz normal, esmalte normal. Simplemente no deberían estar ahí. La paciente no parecía alarmada. Eso fue lo primero que le inquietó. Le dijo que ya se le habían caído 3 dientes delanteros, pero que detrás había otros listos para ocupar su lugar. Habló de ello como quien describe un cambio de estación, algo natural, inevitable. El cuerpo sabe lo que hace. Javier la derivó al hospital. El TAC maxilofacial reveló algo peor que la panorámica. En el hueso, mandíbula y maxilar había dientes en diferentes estadios de formación. Docenas, compactados como semillas en una granada.
apretándose unos contra otros, deformando lentamente el hueso desde dentro. El espacio es finito, pero los dientes seguían generándose. Javier la perdió de vista. El hospital se hizo cargo. Cirugía maxilofacial. Caso experimental. Pero no pudo olvidarla. Empezó a buscar foros médicos, bases de datos de casos clínicos. Contactó con colegas de otras comunidades y lo que encontró le quitó el sueño. En Badajoz, un hombre de 40 años. Misma presentación. Segunda fila de dientes perfectos creciendo detrás de la primera. En Albacete, una adolescente. Su madre llevó las radiografías a urgencias pensando que era un tumor. No lo era. Eran dientes. Docenas. En Murcia, un anciano. Le extrajeron 17 dientes adicionales en una sola operación. A las 6 semanas, habían vuelto a crecer. Casos dispersos, sin conexión aparente, sin patrón geográfico, sin explicación. Javier volvió a visitar a la paciente original un mes después. La encontró en una habitación del hospital, sola, con la cortina corrida. Cuando la enfermera descorrió la cortina, Javier tuvo que agarrarse al marco de la puerta. 3 filas de dientes visibles, apretados como un muro de marfil. Ya no podía cerrar la boca completamente. Hablaba arrastrando sonidos guturales porque la lengua no tenía espacio para moverse. Pero lo peor no era la boca. Era que habían empezado a aparecer en otros sitios. Bajo la piel de las manos, en el paladar blando. En las encías sí, pero también en las mejillas. Pequeños bultos duros, blancos, perfectos, asomando donde nunca debería haber un diente. El cuerpo entero generando dientes, como si hubiera olvidado cómo hacer cualquier otra cosa. Ya no podía masticar sólidos, solo líquidos por sonda. Pero no estaba asustada. Los dientes no necesitan comida. Los dientes solo necesitan crecer. Y sonrió, con demasiados dientes. Javier pidió una baja médica. Me dijo que no puede volver a abrir una boca sin buscarlo, sin contar los dientes, sin preguntarse si hay uno de más. Los casos siguen apareciendo. Goteo lento, disperso. Uno en Cáceres, otro en Huelva. Nadie los conecta porque nadie los busca. Son anomalías aisladas, curiosidades médicas. Pero Javier los tiene todos en una carpeta. 23 casos en 8 meses. Y el ritmo de aparición se está acelerando. Pasa la lengua por tus dientes. Ahora mismo. Cuenta cuántos tienes. ¿Estás seguro de que ayer tenías los mismos? Nos vamos hasta Sevilla. Un hospital universitario, grande, moderno, de esos donde la tecnología lo mide todo. Frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, donde todo tiene una explicación. Casi todo. Lucía, nombre ficticio. Era residente de cardiología, 2º año. Me contactó a través de un correo cifrado, sin nombre real, sin hospital, solo el relato. Me dijo que lo que le ocurrió empezó con un paciente que ingresó una noche con una queja que ella nunca había escuchado en ninguna clase de la facultad. El hombre, 50 años, aspecto normal, sin historial cardíaco,
dijo que sentía cada latido de su corazón. No palpitaciones, no taquicardia, algo distinto. Describió con precisión clínica cómo sentía la sangre salir del ventrículo izquierdo, recorrer la aorta, dividirse en las arterias, llegar a las puntas de los dedos y volver por las venas. 70 veces por minuto, sin pausa, sin descanso, sin poder dejar de percibirlo. Es como respirar. Cuando alguien te dice que pienses en tu respiración, ya no puedes dejar de controlarla. Imagina eso, pero con tu corazón. Imagina sentir cada latido y tener la certeza de que si dejas de prestarle atención, se va a parar. Lucía lo examinó. ECG normal, ecocardiograma normal, Holter de 24 horas, nada. Le diagnosticó ansiedad cardiológica, le prescribió ansiolíticos. El hombre la miró, no con enfado, con lástima, lástima auténtica. Ojalá fuera ansiedad. La ansiedad no te deja sentir el momento exacto en que la sangre deja de fluir a un órgano, porque tu corazón ha decidido saltarse un latido. 3 días después, el hombre apareció muerto en su habitación. Posición fetal, manos cruzadas sobre el pecho, expresión de concentración absoluta, como alguien meditando. La autopsia no reveló causa de muerte. Corazón sano, arterias limpias, cerebro intacto. El informe concluyó: paro cardíaco de origen indeterminado. Una compañera de Lucía hizo un comentario que pretendía ser un chiste. Es como si su corazón simplemente hubiera decidido dejar de latir. Nadie se rió. Lucía buscó el historial del paciente fallecido. Encontró una dirección de correo. El hombre había enviado un documento de 9 páginas a su médico de cabecera semanas antes de morir. Lucía lo leyó entero. A las 3 de la madrugada, sola en la sala de guardia. Era una descripción meticulosa, día a día, de cómo la percepción de su latido pasó de molestia a obsesión, a certeza absoluta de que su corazón ya no funcionaba de forma automática. El hombre describía cómo el sueño se convirtió en terror. ¿Qué pasa si te duermes y tu atención falla? ¿Quién le dice al corazón que lata cuando no estás escuchando? He dejado de dormir. Porque dormir implica dejar el corazón sin supervisión. Y esta noche, cuando casi me quedé dormido, sentí cómo se saltaba 3 latidos, no 1, 3. Estoy convencido de que lo hizo a propósito. Lucía cerró el documento, apagó la pantalla. Y entonces, en el silencio de la sala de guardia, lo notó. Su latido. Pum, pum, pum. No era nada nuevo. Todos sentimos nuestro corazón a veces, de noche, en silencio. Es normal. Pero el documento del hombre muerto le había dejado algo en la cabeza, una idea, una semilla. ¿Y si lo que él tenía no era una enfermedad? ¿Y si era simplemente darse cuenta? Porque ahora Lucía sentía la sangre en las sienes, en el cuello, en las muñecas. Cada latido empujaba, presionaba, vibraba. Y no sabía si lo estaba sintiendo de verdad o si el documento le había enseñado a prestar atención a algo que siempre estuvo ahí. Lucía es cardióloga. Sabe que el nodo sinusal funciona de forma autónoma,
Sabe que no necesitas pensar para que tu corazón lata. Pero ahí está el problema. Porque ella no tiene lo que tenía el paciente. No tiene una condición médica. No está enferma. Lo que tiene es peor. Tiene la idea. La idea de que tu corazón puede fallar si dejas de prestarle atención. Y esa idea no se puede desaprender. No hay pastilla. No hay terapia. No hay forma de dejar de saber algo que ya sabes. No me contagió una enfermedad. Me contagió una pregunta. Y la pregunta es peor, porque no tiene respuesta. Me escribió el correo a las 4 de la madrugada, turno de noche. Me dijo que estaba sentada en la sala de guardia, contando 71, 72, 73. No podía parar, porque cada vez que dejaba de contar, el corazón parecía dudar. Y por un instante que duró una eternidad, la cuenta se detuvo. Y ella no supo si el corazón había parado o si era ella la que había dejado de escuchar. Ahora mismo, ¿sientes tu corazón? No lo sentías antes de que te lo dijera, ¿verdad? Ahora sí. Pum. Pum. Intenta dejar de sentirlo. No puedes. Y el último relato. Nos vamos hasta Valencia, al Instituto Anatómico Forense, donde la muerte no es una metáfora, es un olor, es un trabajo, es el martes. Daniel, nombre ficticio, llevaba 15 años como técnico auxiliar de autopsias. Me dijo que lo peor de su trabajo no es lo que ves, es lo que hueles. La muerte tiene un olor específico, dulce y ácido al mismo tiempo. Se impregna en la piel, en la ropa, en el pelo. Pero después de 15 años, Daniel ya no lo percibía. Su nariz se había acostumbrado. Los cadáveres olían a trabajo, nada más. Hasta que llegó ella. Una mujer joven, encontrada muerta en su apartamento, sin señales de violencia, sin tóxicos, sin patología previa. Una muerte inexplicable. Pero cuando Daniel abrió la bolsa en la sala de autopsias, el olor era diferente. No era el olor habitual a muerte. Era algo que no había olido en 15 años de profesión. Dulce, profundo, como jazmín marchito mezclado con tierra húmeda después de la lluvia. Un olor que era hermoso. Y eso le inquietó, porque en 15 años había aprendido algo. Nada hermoso sale de una mesa de autopsias. El forense no percibió nada raro. Huele a muerto, Daniel. Pero para Daniel, ese cuerpo olía como ningún otro había olido jamás. Después de la autopsia, se duchó 3 veces. Se cambió de ropa. El olor persistió, pero no estaba en su ropa, ni en su piel. Estaba dentro de su nariz, como si sus propias mucosas estuvieran generando esa fragancia. Al tercer día, empezó a oler cosas que no estaban ahí.
Entraba en el supermercado y olía a formol. Se sentaba en un parque y olía a hemoglobina oxidada. Su cerebro estaba reescribiendo su mapa olfativo. Los olores de la vida cotidiana, café, pan, lluvia, desaparecían lentamente, sustituidos por variaciones del olor de la muerte. Pero lo peor llegó cuando su sentido del olfato empezó a anticipar la muerte. Daniel estaba en un bar y olió ese aroma dulce saliendo de un hombre sentado 3 taburetes más allá. El hombre parecía sano, normal, vivo. 3 días después, leyó en las noticias locales que ese hombre había muerto de un infarto fulminante. Coincidencia, se dijo. Pero volvió a ocurrir. Y otra vez. Daniel empezó a percibir la fragancia dulce en personas vivas, como un preludio, como un anuncio. Y cada vez era más intensa, más clara, más cercana. Daniel intentó vivir con ello. Evitaba multitudes, porque el mosaico de olores, los que iban a morir pronto, los que olían a vida, le mareaba. Se aisló, trabajaba, comía, dormía, pero el olor le encontraba en todas partes. En el metro olía a muerte en desconocidos que nunca volvería a ver, en la cola del supermercado, en la sala de espera del médico, un censo invisible de los que iban a morir, y él era el único que podía leerlo. Una mañana, Daniel despertó y lo olió. El aroma dulce, intenso, inequívoco, inundaba toda la habitación, más fuerte que nunca. Buscó por todo el apartamento, abrió ventanas, revisó el frigorífico, pero el olor no venía de ningún rincón de la casa. El olor salía de él. Se olió las manos, los brazos, el pecho. Era él. Él era la fuente. Me escribió esa misma mañana. El correo era corto, 4 líneas. Decía que estaba sentado en el borde de la cama, en silencio, respirando su propio aroma, y que no sentía lo que esperaba sentir. No sentía pánico, no sentía angustia. Sentía una serenidad que él mismo reconocía, porque era la misma calma que veía en la cara de aquella mujer en la mesa de autopsias, la misma paz, la misma ausencia de resistencia, y por primera vez en meses le pareció hermoso. Cierra los ojos un segundo. Respira hondo. ¿A qué hueles? ¿Estás seguro? Cinco relatos. 5 personas que no se conocen. 5 rincones de España. Pero un mismo patrón. Una sensación cotidiana, inofensiva, normal, que un día deja de serlo y que escala y crece y se transforma en algo que ningún médico puede diagnosticar, que ninguna prueba puede detectar, que ningún fármaco puede callar. Un picor que no cesa, un zumbido que habla, dientes que no paran de crecer, un latido que exige atención, un olor que anuncia lo inevitable. Tu cuerpo funciona en silencio, miles de procesos automáticos que nunca percibes. Pero, ¿y si un día empiezas a sentirlos? ¿Y si una vez que los sientes, no puedes dejar de sentirlos? Ahora mismo estás sintiendo cosas. El cosquilleo que mencioné al principio, tu lengua contra los dientes, el latido en tu pecho y quizá un olor que no estaba ahí antes. Es normal,
se te pasará, probablemente. O quizá ya lo sentías antes de escuchar esto y nunca le habías prestado atención. Y recuerda, hay cosas que aunque no se vean, están ahí. Gracias por estar una noche más conmigo. Apagamos por hoy las luces. Buenas noches. No te rasques.